Buenas noches, ¿cómo están? ¿Animados o sin ánimo? Qué bueno. Pues somos poquitos, quién sabe qué les pasó. Bueno, pero pues le damos gracias a Dios por la vida de ustedes. También le damos gracias al Señor por las personas que nos hacen favor también de conectarse y ver el mensaje en línea. Gracias a Dios por la vida de ellos, ¿verdad? Seguimos con la serie, ya estamos por concluir la serie de la sabiduría que embellece a la iglesia. Y el día de hoy el tema le puse así como un tipo de pregunta. ¿Quiere usted ser sabio? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Oremos. Así es, oremos por sabiduría. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídele a Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a abrir nuestra Biblia. El texto es Hebreos 5:7. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Es que de una vez por todos podamos agarrar la onda de que oremos por sabiduría. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, en su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Me acompañan a orar? Sí. Señor, gracias. Gracias te damos en esta noche Te damos gracias, Señor, por habernos traído en este lugar. Te damos gracias, mi Dios, por adoptarnos como tus hijos. Te damos gracias porque te fijaste en nosotros y nos hiciste salvo. Te damos gracias, Padre, porque tenemos una familia de la fe. Te damos gracias, gracias, mi Señor, porque tenemos esperanza. Los cristianos tenemos esperanza de que un día, aunque las cosas estén difíciles, pero que un día nosotros, tu pueblo, va a estar junto contigo. Anhelamos ese día, Padre. Gracias, precioso Dios. Bendito sea tu nombre. Y en esta noche te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, que seas tú, oh Dios, hablando, que seas tú, oh Dios, enseñando. Pon, Señor, un corazón receptivo para que podamos, mi Dios, escuchar el bendito mensaje. Señor, simplemente utiliza mis labios, por favor, Dios, que seas tú, Dios, enseñando. Somos tu pueblo, Padre. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, el texto que acabamos de leer es precisamente el Hijo de Dios en su carne, se refiere en su humanidad. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Entonces, ¿hay alguien más poderoso que Él en la tierra, como hombre, verdad? Ni uno. No ha habido un hombre más poderoso que Él. No ha habido un hombre mucho más sabio que Él. Y sin embargo, aquí vemos en su humanidad ofreciendo ruegos, súplicas. Y luego dice, con gran clamor. Y luego, para acabarla, y lágrimas. ¿A quién? Al Padre, porque es el único que podría librar de la muerte.
Y luego continúa, dice, y fue huido a causa de su temor reverente. Mire, así como lo vemos acá, tal parece que no fue escuchado, ¿verdad? Tal parece pues que no, porque dice, porque él murió a liberar de la muerte, pero dice, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿cómo está eso de que el Señor lo escuchó? Efectivamente, el Señor lo escuchó, porque Dios, Jesús, para eso había venido, ¿no? Para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. A eso iba a venir, y para haber un derramamiento de sangre tenía que haber muerte. Bueno, pero él estaba rogando precisamente cuando alguien peca, y dice es una ley, cuando alguien peca indefectiblemente, o sea, si el precio del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y Jesús, con su muerte, se llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? Por el hombre más justo se hizo pecado por causa de nosotros. Entonces, ¿cuál iba a ser su destino como pecador? ¿Cuál iba a ser? El infierno, ¿verdad? Iba a ser el infierno. Sin embargo, los ruegos era precisamente, le estaba rogando que no fuera pues llegar a ese lugar horrible. Y por eso dice, fue oído precisamente porque Él resucitó y Él vive, por eso Él fue escuchado. Entonces, hermanos, siendo el hombre más grande, más fuerte, más poderoso, más justo, más inocente, y todos los calificativos buenos que puede existir para un hombre, siempre vivía una vida de oración. Entonces nosotros, simples mortales, ¿será que también podemos, o sea, sí entienden la comparación, ¿no? Si él fue un hombre más poderoso, más fuerte, oraba, dicen en mi tierra, contimás nosotros, ¿no? O sea, no, pues nosotros tenemos que orar. Fíjense, hermanos, que yo les decía a los hermanos de Casa de Oración San Cristóbal que un joven pastor de los Estados Unidos hizo una encuesta de 100 cristianos, y dice él que de ahí se fusilaron ¿cómo se llama? Regil, ¿cómo? De 100 mexicanos dijeron, Marco Antonio Regil, dice él que pues se lo fusiló ese nada más que 100 mexicanos, ¿no? Él le puso 100 cristianos, dijeron, y hizo una encuesta para definir qué tiempo oraban las personas. Y fue la encuesta anónima. Ustedes pongan ahí, pero sean sinceros. Y sí, ¿y saben cuál fue el resultado de los 100 cristianos dijeron? El resultado fue que oraban 20 minutos. Pero 20 minutos, pues magnífico, ¿no? No, 20 minutos entre los 100, por todos los 100. ¿Se pueden imaginar? Y esa es la verdad. No alguien se rió, pero esa es la realidad. O sea, muchos de los que estamos acá no oramos ni 5 minutos. Es más, no oramos ni un minuto. Es más, estamos tan acostumbrados en la iglesia tradicional. Adiós. Esto, amén. ¿Verdad? Estamos tan acostumbrados que nada más damos. Yo me doy cuenta cuando oramos por los alimentos con nuestros amigos, inmediatamente todos hacen, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos,
¿Cuál es su héroe favorito de la Biblia? Aparte de Jesús. ¿Cuál es su héroe favorito? En mi caso es Caleb. Ese es mi héroe favorito, Caleb. No sé usted, pero fíjense, el común denominador de los hombrones de Dios, el común denominador es precisamente que ellos, su vida de oración. Por ejemplo, Abraham, si usted es su héroe favorito, Abraham, es más, es el padre de la fe, ¿verdad? Dice que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, demostrando compasión y preocupación por los demás. Fíjense, no nada más oraba para sí mismo, por sus propias necesidades, sino que, como lo vamos a ver, con los demás héroes, y que en el cual estoy seguro que está incluido uno de sus héroes, no solo oraba, no solo hacía peticiones de manera personal, sino que hacía peticiones por los demás. Por ejemplo, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, ya lo saben, ¿verdad? Entre otras cosas. Moisés es un líder que buscó la guía y dirección de Dios a través de la oración, intercediendo precisamente, ¿por qué? Por su pueblo. Josué, otro general, el general Josué, otro hombre de oración, con tantas proezas, y siempre hacía oración por su pueblo. Job mantuvo su integridad y oró a Dios a pesar de sus sufrimientos. Fíjense, en el primer capítulo de Job, ustedes saben que pierde todo, ¿verdad? Pero transcurrieron 42 capítulos y es reintegrado. Y fíjense, pero no fue como todas sus propiedades, o sea, lo volvió otra vez el Señor a regresar y con el doble, pero no fue cuando se dio, cuando después ora precisamente por sus detractores. Por eso, por Elifaz, ¿por quién más? ¿Se acuerdan? Elifaz, bueno, pues no sé, casi son 3 amigos, ¿verdad? Entonces, después de haber orado por ellos, el Señor vuelve otra vez a darle lo que tenía. Elías, otro gran profeta, que oró fervientemente por la lluvia y demostró el poder de la oración en momentos de adversidad. Daniel, un hombre que buscó a Dios en oración en medio de un contexto hostil, experimentando protección y provisión. Pablo, y obviamente Jesús, nuestro Dios. Hermanos, si el Rey de Reyes y Señor de Señores pasaba mucho tiempo en oración, entonces, ¿qué nos queda de nosotros? ¿Más que orar? Hermanos, estos hombres nos inspiran a cultivar una vida de oración profunda y significativa, buscando la guía y protección y la provisión de Dios en nuestras vidas. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 5:16. Santiago 5:16. ¿Ya están? ¿Están? Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, el contexto de este texto que acabamos de leer está precisamente en el versículo 13, ¿verdad? Si observan su Biblia, si leen su Biblia, van a ver que tiene un subtítulo y dice ahí la oración ¿de qué? La oración del justo, ¿verdad? Mi Biblia dice la oración de fe. Entonces, hermanos, estos textos que vamos a leer aplican
perfectamente en cualquier necesidad. En este caso va a estar enfocado en una sanidad, pero se enfoca en alguna otra necesidad que usted tenga. Si usted tiene falta de trabajo, usted puede aplicar estos textos para aprender a orar. Si usted tiene una enfermedad, obviamente, como lo dice, ¿no? La oración de fe. En cualquiera usted lo puede aplicar. Mire, en el verso 13 dice, si alguno de ustedes está triste, ¿qué tiene que hacer? Póngase a orar. Póngase a orar. Si está alegre, ¿qué debe hacer? Alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él, y entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Mire, esta es otra enseñanza, lo vamos a dar algún día, uno de estos días. Es bíblico esto, pero no ese es el tema. Verso 15. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también le perdonará. Entonces dice, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Fíjense, hermanos, que si nosotros lo vemos, este verso al principio dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, así de manera muy ligera, podría darse a entender, que mire, hermano Gil, te quiero confesar algo, que un pecado que realicé. ¿Cómo ves, mi hermano? ¿Será que así es lo que quiso decir el autor de Santiago? ¿Creen que así quiso decir? Que yo tengo que confesarle a mi hermano. ¿Verdad que no? No, pues no, eso no es bíblico. Significa, hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros, se refiere en ese sentido. ¿A quién debemos ir en oración y confesar nuestros pecados? A Dios, en el nombre de Jesús. Esa es la forma correcta, ¿verdad? Él es el abogado. Bueno, pero también, si yo cometí una falta con mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Es confesarle a Dios mi pecado, pero también de pedir perdón a mi hermano por el pecado, por la falta. Entonces, y orad unos por otros. Fíjense, hermanos, qué interesante es. ¿Sabían ustedes que el sacerdote del Antiguo Testamento, además de, obviamente, de ser el guía del pueblo, de ser el intercesor del pueblo, porque eso es lo que es un sacerdote, es intercesor, pero también hacía la labor de médico? ¿Sí saben eso? Porque, acuérdense, la lepra, ¿quién es el que diagnosticaba si tenía lepra o no tenía lepra? ¿Quién? El sacerdote. El sacerdote, tú ibas, si de repente aparecía una manchita así, manchita blanca, dices, tendré lepra. Y el sacerdote, ibas con el sacerdote, y el sacerdote te hacía unas pruebas, te hacía unas pruebas de laboratorio, y él decía, no te preocupes, no pasa nada. No tiene lepra ahí. Él era. Hermanos, fíjense, hermanos, que nuestros pecados está relacionado con las enfermedades. ¿Sí sabían que nosotros estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu, verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23. Somos alma, cuerpo y espíritu, y estamos amalgamados, ¿verdad? No hay manera de separar el espíritu del cuerpo. No hay manera de separar el alma del cuerpo o separar el cuerpo del alma. O sea, no hay manera. La única manera es cuando entregamos el cuerpo a Dios. Ahí hay separación, pero mientras
en vida no se puede. Entonces, los pecados está relacionado con las enfermedades. Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 11:30, habla al respecto, ahí lo leen en su casita. Es cuando se toma la cena de manera indigna. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando se toma la cena de manera indigna? Hay enfermos, así dice la Biblia, ¿no? Hay enfermos, hay débiles espiritualmente y otros dicen que ya murieron o están próximos a morir. Entonces, nuestros pecados están relacionados. Y eso se llama enfermedades psicosomáticas. El campo de la medicina psicosomática reconoce este vínculo e investiga los problemas personales que pudiesen estar causando problemas físicos. Miren, por ejemplo, miren hermanos, aquí hay una estudiante de medicina y o sea, hay problemas causados por ejemplo, ¿la glotonería es pecado o no es pecado la glotonería? Es pecado. ¿Y qué sucede cuando te pasas cuando te vas a un buffet? Miren, o sea, yo soy muy observador, me doy cuenta que casi como los changos vienen para acá y para allá y cuando el Señor dice que la glotonería es pecado y hay enfermedades del estómago, ¿verdad? En los congresos, por ejemplo, miren, hay personas que se enferman precisamente por comer mucho. El restaurante, o sea, está libre para todos, ¿verdad? Pero agarra nada más lo que te puedas comer. Pero ¿qué es lo que hace la mayor parte de las personas? Pues me echa así, gran platón, así, el gran platón, y miren, y algunos se lo quieren comer, y ahí está el problema. Y algunos lo dejan. Pecados de la glotonería, la ansiedad, mis hermanos, se enferma. La semana pasada recibí una persona, un familiar mío, que vive ansioso, miren, un montón de pastillas. ¿Por qué creen? Por la ansiedad. La ira, mis hermanos, acarrea enfermedad. Un espíritu implacable, un espíritu de intemperancia, un espíritu de celos. Miren, los celos, la ansiedad, lo enojón, hay problemas. La artritis está, miren, y no solo es la artritis, sino que los demás problemas que se generan. ¿Por qué? Por no tener un espíritu perdonador. Los celosos, el egoísmo y la soberbia. Hermanos, el pecado en la vida trae enfermedades y a veces la muerte. Primera de Corintios 11:30. Entonces, por eso el Señor nos dice la cura para todo eso, mis hermanos, que debemos de confesar el pecado en cuanto nos demos cuenta que ha entrado a nuestras vidas. Y se puede ver, si soy celoso, ¿a poco no se pueden dar, ¿a poco no te puedes dar cuenta si eres celoso? ¿No te puedes dar cuenta? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente confesar nuestros pecados al Señor, confesárselo a Él. La ira, ¿no te puedes dar cuenta? Sí. La envidia, ¿no te puedes dar cuenta? Claro que sí. Un espíritu que no perdona, ¿te puedes dar cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Confesar los pecados al Señor.
Todos los pecados deberían ser confesados a Dios. Además, los pecados cometidos contra otras personas deberían ser también confesados a ellas. Miren, hermanos, es muy fácil darse cuenta. Y miren, dentro de las iglesias hay envidias. Que porque el hermano que pues predica mejor, le aplaudieron mejor. Mire, y yo me siento triste, porque ese es el celo. Toca mejor el hermano. Y ya empiezan los celos. Y te das cuenta, ¿qué tienen que hacer? Pedirle perdón al Señor y pedir perdón al hermano. De eso se trata. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. Es más, miren, yo creo que sin fuerza de pedirle al Señor, claro, se le tiene que pedir, pero con el hecho de confesar los pecados al Señor y con el hecho de pedirle perdón al hermano, ya con eso, ya prácticamente dice, para que seáis, ¿qué? Sanados. Miren qué tremendo el Señor. Todo es leyendo bien. La oración eficaz. Miren, sin fuerza de irnos en el hebreo, la palabra eficaz, estoy seguro, la oración exacta, la oración que escucha el Señor del justo puede mucho. Como que primero confesamos nuestros pecados y segundo confesamos la persona ofendida y luego entra otra parte, la oración eficaz del justo. Miren, este verso en lenguaje sencillo dice, se lo voy a leer. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Una persona buena. En la traducción viviente dice la oración ferviente. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa ferviente? ¿Alguien me puede decir qué significa ferviente? Algo que está hirviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte también tiene que ser una oración poderosa. No, que se levanta uno. No, dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hay un poder enorme el que está disponible a través de la oración ferviente de un hombre bueno. Hermanos, esta noche quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted es justo? Sí, sí es justo. Dígalo con determinación. Usted es justo. ¿Por qué? Porque fuimos justificados, ¿verdad? En el momento que usted creyó al Señor, usted es justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Significa limpio. Usted queda exculpado de todo pecado en el momento que usted recibe al Señor. Y ustedes y yo, el Señor ya no nos mira justos, no por nuestras propias justicias, sino precisamente por la sangre de su Hijo Jesús. Claro que sí fuimos justificados por Jesús. Claro que también pecamos. Pero miren, hermanos, pecamos y por eso es la necesidad que debemos confesar nuestros pecados. Cuando usted y yo estemos en la oración,
tenemos que confesar nuestros pecados y con eso quedamos limpios. Hermanos, tenemos un gran abogado. El gran abogado, ¿quién es? Cristo. Que no le digan, que no le cuenten. Porque el enemigo es lo que anda diciendo, no hombre, tú sigues haciendo el mismo. ¿Qué te va a escuchar? Mira, ¿para qué hablas? ¿Para qué oras? No te van a escuchar. No, usted y yo fuimos justificados, somos limpios. Que nadie, que el enemigo no agarre ventaja al respecto. Entonces, pero sí es necesario confesar los pecados. Dice Juan 9:31. Es una escena hermosísima, a mí me encanta, sobre la sanidad de este ciego de nacimiento. Los fariseos andaban buscando a este ciego. No creían en lo que el Señor había hecho. ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? Decían los fariseos. Se fueron con los papás. ¿Quién sanó a tu hijo? Los papás decían, pues edad tiene, pregúntenle a él. Y el ciego dice, ¿qué? ¿Por qué tanta insistencia? También quieren ser sus discípulos. ¿Se acuerdan? Que también quieren ser sus discípulos. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo que queremos ser sus discípulos? Verso 9:31 dice, este ciego, después de andar mendigando, después que no era nadie, ahora llega envalentonado, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, hermanos, pues digo, así a simple vista, pues yo no aplico, que yo soy un pecador, sí, pero recuerden, por eso es necesario, es más, la oración modelo, ¿qué dice la oración modelo? ¿Qué nos dice? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Ofensas. Así es. Entonces dice, perdónanos perdónanos nuestros pecados. O sea, debemos de pedir perdón precisamente para ser limpio. Y una vez perdonados, pues ya podemos exponer nuestras peticiones. Momento, maestro. Pero también, acuérdense, pero también, o sea, si yo tengo un problema y yo lo expongo, le pido perdón, pero al otro día él sigue siendo el mismo problema y otra vez a pedir perdón por el mismo problema. Y así me lo paso. No, pues así no, ¿verdad? Así no es. Pedir perdón es, ¿no qué? No volver a hacerlo. Que Dios nos ayude. Si usted es un pecador empedernido, pues pídele perdón, pero no lo vuelva a hacer. Y pídele la fuerza para no volver otra vez a regresar. Porque si no, no está arrepentido realmente. Jeremías 11:11 dice, por tanto, por eso dice este ciego, y sabemos, ¿dónde está? Miren, hay muchos versos, sin embargo, nada más vamos a tocar 4 el día de hoy. Y se lo voy a leer. Dice, por tanto, así dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal que no podrán salir y clamarán a mí, ¿y qué? No los oiré. Precisamente por ser un pueblo que contumaz y persistente en el pecado. No lo va a oír. Miqueas 3:4. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. O sea, hermanos, Salmos 34:15. A los ojos
de Jehová, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué es la importancia de estar perdonados? Jehová, Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hermanos, tenemos que pedir perdón, tenemos que apelar a su justicia, tenemos que, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, miren, son los maridos, 1 de Pedro 3:7, ya lo saben, se lo voy a leer. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? O sea, un hombre injusto trata mal a su esposa, pero sí se va a arrodillar, el santo hombre de Dios se va a arrodillar y a pedir. Miren, no os hagáis, ¿verdad? Eso es bíblico, ¿o no? No os hagáis, dice el Señor. Dios no oye a los pecadores, ni obra milagros a través de ellos. Dios no aprueba a los malos, ni da poder a los tales para hacer obras poderosas. Los adoradores de Dios, en cambio, reciben el beneplácito de Dios y la seguridad de la aprobación de Dios. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él. O sea, miren, hermano, cualquier cosa. ¿Cómo, pastor? Sí, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Pero ahí está, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es como el escritor de Eclesiastés dijo, alégrate, joven, en tu juventud, ¿verdad? Y dice, o sea, dale rienda suelta a todo lo que, porque así dice Eclesiastés, alégrate, joven, y dale, no te detengas, prueba de todo. Pero dice, pero recuerda que sobre todo te juzgará Dios. Y ahí es donde ya cambian las cosas. Por eso dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Obviamente, si yo guardo sus mandamientos, no le voy a pedir algo que no le agrade. Guardar sus mandamientos es permanecer en Él, es vivir una estrecha y vital intimidad con el Señor. Cuando tenemos así comunión con Él y hacemos su voluntad, no la nuestra, o sea, pues no podemos pedirle algo que le desagrade. Por el Espíritu Santo Él nos llena con el conocimiento de su voluntad. La oración, hermanos, no es sí es para pedirle, pero más que nada es para alinearnos a Él. Primero de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Hermanos, volviendo a Santiago 5:17. Jesús, Dios con nosotros, el Dios encarnado, de carne y hueso, Él nos conoce, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos conoce, sabe de nuestras debilidades. Eso es lo bonito. Él sabe de nuestras debilidades. Y dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Y es lo maravilloso
que tenemos esperanza. O sea, miren, no hay ninguna diferencia. Elías es hombre igual que nosotros. Dice, y oró fervientemente, otra vez la palabra fervoroso, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así y esta historia lo vemos en Primera de Reyes 17, del 1 al 24, Primera de Reyes 8, Primera de Reyes 18, del 1 al 46, y Primera de Reyes 19, del 1 al 10. Se puede leer y puede ver esta historia de este hombrón de Dios, lo chusco en el Monte Carmelo cuando mató a los 400 bailes. Es un hombrón de Dios. Yo imagino riéndose Elías mientras los 400 vales haciendo danza y sajándose, y él carcajeándose. Sigan, es más, derramen toda su sangre. Y hermanos, miren, en la época que le tocó predicar Elías, vivía un hombre, un rey, que se llama Acab, y su esposa Jezabel. Fue la etapa más fea del pueblo que le tocó vivir, el pueblo de Israel. La esposa de Acab, una mujer sanguinaria. Y precisamente por eso el Señor permitió que no lloviera 3 años y medio, precisamente por la maldad que existía en esta pareja. Hermanos, con eso comprobamos que el problema, por ejemplo, nuestro país es tan inmensamente rico que con solo pudiéramos, mire, el pueblo de México pudiera vivir tranquilamente con puro turismo. Tenemos ciudades mágicas, tenemos montañas, tenemos mares, con solo puro turismo podemos vivir. Pero ¿por qué vivimos de esta forma? Precisamente por nuestros gobernantes. Y las decisiones de los gobernantes, pues, paga el pueblo también, y es lo que estaba pasando. Por la decisión no en este caso no Acab, sino Jezabel. Miren, 3 años y medio, decía yo, es casi una cosa increíble, 3 años y medio. Miren, si nada más deja de llover 6 meses, ¿sí? 6, porque ya octubre, ya se fueron las lluvias. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y ya que llueva. 6 meses. Ahora se puede imaginar 3 años y medio. No, terrible. Y él oró y dejó de llover. Oró y llovió. Oró y bajó fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Santiago 5:18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. O como alguien ha parafraseado, la oración de un hombre cuyo corazón es recto para con Dios, obra maravillas. Hermanos, ¿usted ha luchado mucho por ser justo? Quizá se sienta indigno, quizás ha fallado, quizá ha fallado desobedeciendo a Dios y piensa que no ha sido escuchado. Hermanos, el día de hoy vamos a ver una historia de que el Señor, si le pedimos a Dios, la serie se llama Sabiduría. Le pidamos sabiduría al Señor, pero de manera fervorosa. Marcos 10:46. Marcos 10:46. Me dicen amén.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. El Señor iba pasando con su comitiva, y Bartimeo estaba tranquilamente ahí. ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo limosna, tranquilamente. Pero cuando seguramente algún niño empezó a gritar, y Jesús, Jesús, inmediatamente sus antenitas de Bartimeo se activaron. Acuérdense que él no podía ver. Y entonces, y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué hizo? Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, hermanos, esto que está pasando es una oración, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Es una oración. La oración no es un monólogo, aunque lo que hemos hecho siempre es monólogo. Es un diálogo. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, pero aquí nada más se repite una vez, pero en realidad fueron muchas veces. Es como aquel que vende bolis, palomitas, y empieza a gritar todo el vecindario. Muchas personas se enojan porque les es irritante que estén tamales de algunos, no creen, les es irritante. Y muchos le reprendían para que se calle. ¡Cállate! ¿Se pueden imaginar? Seguramente, Bartimeo, cállate, mendigo, que estás molestando al maestro. Cállate. Pero él hacía caso. Pero él clamaba mucho más, alzaba más la voz. Hermanos, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Miren, ese es lo bonito del hiperpentecostalismo. Yo me inicié en una iglesia pentecostal. Nuestros primeros, no sé usted, pero yo en una iglesia pentecostal. Y miren, hermanos, nos enseñaron a clamar bien fuerte, pero se ha ido disminuyendo. Y es bíblico clamarle al Señor de manera fervorosa. Por eso el Señor te dice, cuando ores, ¿cuál es la instrucción? Salte y vete a tu aposento. Y ahí, es más, miren, que sellen todo pónganle un unicel para que no se escuche de los vecinos, ¿no? Y clamen a él. Pero él clamaba mucho más. ¿Y qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo no tenía mucho tacto, pero sí tenía persistencia y determinación. Estaba determinado a ser escuchado. Les voy a leer algo que recogí de Spurgeon al respecto. Dice: toma las puertas del cielo y sacúdelas con vehemencia, como si las sacaras o derribaras barra a barra. De pie en la puerta de la misericordia y no tomes negativas. Toca y toca y toca de nuevo, como si sacudiera las mismas esferas. Como se acuerdan, la alabanza, se mueven los dinteles del cielo, así de esa forma. Pero para que obtengas respuesta a tu clamor, el reino de los cielos sufre violencia
y los violentos son los que la poseen. Oraciones frías, como las que, iba a decir como las que hacen, no, como las que hacemos. Oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas. Si quieres lanzar las flechas lo más alto que puedas al cielo. Spurgeon. Es lo que debemos de hacer. Ten misericordia de mí. El hombre ciego sabía lo que necesitaba de Jesús. ¿Qué necesitaba? Misericordia. Él no vino pensando que Dios le debía. Todo lo que quería de Jesús era, ¿qué? Misericordia. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. La oración persistente, la oración fervorosa de Bartimeo surgió efecto en el maestro. Hermanos, con eso quiero decirles que el Señor se agrada. Aunque el vecino no le guste, tu oración fervorosa, aunque tu esposa o tu esposo no le guste, pero a mí ¿quién es el que le debo, me interesa que me escuche? ¿Mi esposa o mi vecino? ¿Quién? Dios. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren, hermanos, Bartimeo ya estaba ciego y de este momento se dan cuenta como lo vimos anteriormente. Primero confiesa tus pecados, confiesa también al que ofendiste y serás sanado. Entonces aquí pasó lo mismo. Entonces arrojando su capa se levantó. No, que estaba ciego. Un ciego sí puede arrojar su capa, pero levantarse y vino. O sea, ¿cómo? Él ya estaba, él ya estaba, él ya fue, el Señor fue movido a misericordia y respondiendo Jesús le dijo, aquí es donde entra que debemos de ser específicos. Dice, ¿qué quieres que te haga? Dice el Señor. A ver, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Hermanos, nosotros en nuestra oración tiene que ser una oración específica. ¿Se pueden imaginar que su esposa, en el caso de mi esposa, yo le quiero pedirle algo y me voy a Veracruz y luego me regreso de Veracruz y me voy a México y luego regreso y le estoy contando de todo y ya hasta la media, tantas horas, ya le digo lo que quiero. O sea que sí es. Y así hay muchos que le digo, van a orar y ahí están a orar, pero ahí están diciendo, ¿ya quieren predicar? Si no se trata de predicar, cuando se va a orar, se va a orar. Cuando se va a predicar, se va a predicar, ¿verdad? Hay que ser específicos. Dice Spurgeon, ten seguridad que aquellos son las mejores oraciones en cuanto a lo que respecta si son serios y sinceros, las cuales van directamente hacia el asunto. Esas son las verdaderas oraciones. Tú sabes que hay una manera de orar en el armario y orar en la familia, en donde no pides todo. Tú dices muchas grandes cosas, introduces mucho de tu propia experiencia, revisas las doctrinas de gracias muy detalladamente, pero no pides nada en particular. Tales oraciones siempre son de poco interés para ser escuchadas y pienso que sería tedioso para aquellos que la ofrecen. Hermanos,
Tenemos que ser fervorosos como Bartimeo y ser precisos, ser persistentes y ser directos. Verso 52. Y Jesús le dijo, vete, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, me llama la atención de que cuando le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo, que recobre la vista. ¿Qué podemos entender? De que él en algún momento podía ver, y que por alguna causa, no sé, él perdió la vista. Y dice, tu fe te ha salvado. Él fue perdonado. La fe del hombre ciego le salvó porque era una clase de fe específica. Era una fe que estaba determinada a alcanzar a Jesús. Clamaba mucho más. Era una fe que sabía que era Jesús, hijo de David. Era una fe que vino humildemente a Jesús diciendo, ten misericordia de mí. Era una fe que se sometió humildemente a Jesús, maestro. Era una fe que podía decirle a Jesús lo que quería, que recobre la vista. Hermanos, el Señor le dijo, fíjense, el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y la pregunta es, ¿se fue? ¿Verdad que no? Dice que lo seguía. Hermanos, fíjense, hermanos, que cuando en esta escena, en este camino, el Señor, este camino lo recorrió muchas veces el Señor Jesús. Lo recorrió muchas veces. Sin embargo, en esta ocasión era la última vez. Quizá este ciego, Bartimeo, lo había visto otras veces pasar el Señor. Lo había visto. Sin embargo, en este momento aprovechó porque ya jamás volvió a pasar Jesús. Quizá esta noche ustedes y yo y los que nos están viendo, quizá tengan solo esta noche para pedirle al Señor que me haga sabio, que me haga sabio, que me escuche, que escuche los deseos de mi corazón. Él sabe. Y no sé qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad. Los que me escuchan, no sé cuál es la necesidad. Y ha pedido muchas veces, pero no ha pedido de manera como el Señor lo dice, no ha confesado sus pecados, no ha pedido perdón con los demás, no ha sido fervoroso como Bartimeo, no ha sido persistente como Bartimeo, no ha sido específico. Y por eso el Señor, o simplemente no ha pedido de acuerdo a su voluntad. Pero esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Usted quiere seguir viviendo una vida así, una vida sin oración, una vida? Por eso estamos como estamos, precisamente porque no tenemos una vida de oración. Increíble esa encuesta de los Estados Unidos que haya iglesia que no ore. Una iglesia que no ora está perdida. Una iglesia que no haya, en una iglesia donde no hay estudio de la palabra de Dios, está perdida. Una iglesia donde no hay discipulado está perdida. Una iglesia que no evangeliza está perdida. Tiende a desaparecer. Y una iglesia que no ora está perdida también, ¿verdad? Está perdido. Es más,
Mire, ¿no le da vergüenza que cuando le preguntan a usted, y hermano, ¿cómo se llama tu iglesia? Ah, se contesta el hombre sabio de Dios, casa de oración. Y dice, ¿cómo es? Ahí está el título de nuestra iglesia, casa de oración. Increíble que no oremos. Debemos de cambiar nuestro tipo de oración y debemos de cambiar, hermanos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O usted ora suficiente? ¿O usted ha sido, es justo, definitivamente, somos justos, pero deberíamos de confesar nuestros pecados al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para concluir. Miren, hermanos, el texto que leímos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios, nuestro Señor Jesucristo, efectivamente fue oído. Dice Juan 12:27, es la misma escena que acabamos de escuchar en Hebreos, pero ahora relatado por Juan. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero dice, mas para esto he llegado, mas para eso he venido, mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Si nosotros le pedimos en oración, tengamos la seguridad de que Él nos va a escuchar. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas personas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos, pecador. Puesto de pie el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores, mentirosos. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Señor hermoso, tal vez eso nos falta. Hacemos oraciones vanagloriosas y nos creemos más justos que los demás. Hacemos grandes y extensas oraciones creyendo que vamos a ser escuchados. Sin embargo, tú, Señor, tú escuchas la oración de almas que confiesan sus pecados, de almas
que son, que perdonan y que piden perdón. Tú escuchas almas que llegan a ti de manera fervorosa. Tú escuchas almas que llegan a ti con persistencia. Almas que son de maneras específicas, que hablan, que te piden de manera específica y de acuerdo a tu voluntad. Padre, tú estás acá, tú estás aquí, tú estás aquí, Señor. En esta noche te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, que nos ayudes, Señor. Tú sabes nuestros pecados, Padre hermoso. Tú sabes en dónde estamos fallando. Tú sabes que tal vez aquí haya personas que estemos sufriendo enfermedades, o lo que nos escuchan, que estén sufriendo enfermedades a causa de pecados no confesados y pecados que venimos arrastrando y no pedimos perdón a las que hemos ofendido. Señor, por favor, te pedimos, te suplicamos en el nombre de tu Hijo, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras iniquidades, que nos ayudes, Señor. Queremos ser hombres y mujeres sabios, sabios, sabios a ti, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias. Perdona, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.